Hay algo que los evangelios no te dijeron directamente, no porque lo ocultaran con maldad, sino porque el silencio a veces es más elocuente que cualquier palabra, y ese silencio lleva 2000 años esperando que alguien se detenga lo suficiente como para escucharlo. Lo que voy a compartir contigo hoy ilumina algo que casi nadie se detiene a observar. No es una teoría de conspiración, no es una provocación, es una investigación que comienza en los textos más antiguos, pasa por los manuscritos que la historia oficial prefirió no leer en voz alta y llega hasta una pregunta que, si la haces con honestidad, puede cambiar la forma en que entiendes todo lo que creías saber sobre Jesús, sobre María Magdalena y sobre el propósito de una vida que fue interrumpida o que aparentemente fue interrumpida en la cima de una cruz. Juan José Benítez lleva décadas escribiendo sobre esto, no como teólogo académico, sino como periodista, como investigador que no acepta respuestas cómodas. Y en algún punto de esa investigación, documentada en sus obras más profundas, aparece una afirmación que detiene el aliento. María Magdalena estaba embarazada cuando Jesús murió, no de su primer hijo, sino del segundo. Esto no es un dato anecdótico. Si es verdad, o si existe evidencia histórica suficiente para tomarlo en serio, entonces todo cambia. La historia del Calvario ya no es solo la historia de un hombre que muere, es la historia de una familia que se quiebra, de una mujer que lleva vida dentro de sí mientras ve cómo la vida de quien ama se apaga sobre una madera. Es una historia humana tan desgarradora, tan profunda, que ninguna institución religiosa se ha atrevido a narrarla con todas sus letras. Y aquí estamos, nosotros, dispuestos a hacerlo. Pero antes de llegar a ese momento, a ese viernes en Jerusalén, necesitamos entender quién era realmente María Magdalena, porque lo que se te enseñó sobre ella casi con certeza estuvo equivocado durante siglos, y esa equivocación no fue accidental. Permíteme comenzar con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Por qué el nombre de María Magdalena aparece en todos los evangelios canónicos en el momento de la crucifixión, pero casi no aparece durante el ministerio público de Jesús? Estaba ahí, viajaba con él, le sostenía económicamente según el propio Evangelio de Lucas, y sin embargo los redactores eligieron mantenerla en un discreto segundo plano, hasta ese viernes, hasta ese momento en que los hombres huyeron y las mujeres se quedaron. Ese contraste no es literario, es histórico, y cuando comienzas a ver ese patrón, el resto empieza a tener una lógica diferente. Hay una fecha que pocos conocen y que cambia el orden de todo lo que sabes sobre los primeros años del cristianismo, el año 591 después de Cristo. Ese año, el Papa Gregorio I pronunció una homilía que fundió tres figuras distintas en una sola: María de Magdala, la pecadora anónima del Evangelio de Lucas que ungió los pies de Jesús, y María de Betania, la hermana de Lázaro. Las tres, según Gregorio, eran la misma mujer. Y esa mujer, en su lectura, había sido una prostituta antes de su conversión. Esa homilía no tenía base textual. Los propios evangelios nunca identifican a María Magdalena como pecadora sexual. Nunca. El texto de Lucas menciona que Jesús expulsó de ella 7 demonios, un lenguaje que en la época podía referirse a enfermedades, a estados de angustia profunda, a condiciones que hoy llamaríamos psíquicas, pero en ningún lugar dice que fuera prostituta. Sin embargo, esa imagen se solidificó, se convirtió en doctrina cultural, en pintura, en liturgia, en literatura. Y durante casi 1400 años, el mundo occidental tuvo en la mente la imagen de una mujer marcada por el pecado, rescatada por la misericordia, y cuyo único papel relevante fue llorar junto a la cruz. Pero la Iglesia Católica, en 1969, corrigió silenciosamente ese error. Separó oficialmente las tres figuras que Gregorio había fusionado. El Vaticano admitió que María Magdalena no era la pecadora del Evangelio de Lucas. Ese reconocimiento pasó casi sin ruido, sin titulares, sin disculpa pública, como si el daño narrativo de 14 siglos pudiera deshacerse con un documento que nadie leyó en las misas. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Si la corrección fue tan silenciosa, si la rehabilitación oficial de María Magdalena llegó con tan poca fanfarria, ¿qué dice eso sobre el nivel de incomodidad que todavía existe alrededor de su verdadera historia? El Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi en 1945, dice algo que durante décadas fue tratado como alegoría o metáfora incómoda. Dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y que la besaba frecuentemente. La palabra en el manuscrito copto está dañada, pero lo que sigue es interpretable. Era una relación de intimidad profunda, diferente a la que tenía con los demás.
Pedro, según ese mismo texto, se queja. Dice que Jesús la prefiere a ellos. Y Jesús, según el relato, responde con una pregunta que no cierra la discusión, sino que la abre para siempre. ¿Por qué no la amas como yo la amo? Ese texto fue excluido del canon, no porque fuera tardío. Otros textos igualmente tardíos fueron incluidos o considerados, sino porque su contenido resultaba incómodo para la estructura de poder que estaba siendo construida en torno al mensaje de Jesús. Y entonces nos preguntamos, ¿qué más fue excluido? ¿Qué más fue silenciado? No por falso, sino por inconveniente. Benítez llega a esta investigación desde una ruta poco ortodoxa. Su obra más conocida, la saga Caballo de Troya, es un ejercicio de narrativa especulativa que parte de un supuesto. Dos militares americanos viajan al tiempo de Jesús y documentan lo que ven. Es ficción, pero es una ficción construida sobre años de investigación documental, arqueológica, histórica y teológica. Y en esa investigación, que Benítez complementa con otras obras más directamente históricas, emerge un retrato de María Magdalena que no se parece al que te pintaron en la catequesis. En su lectura, María Magdalena era una mujer de Magdala, un pueblo próspero a orillas del mar de Galilea. Era educada, era independiente económicamente, y su relación con Jesús no era la de una seguidora devota desde la distancia, era la de una compañera de vida. Esto no es algo que Benítez inventa, es algo que él argumenta rastreando fuentes, los textos gnósticos, los relatos apócrifos, las tradiciones orales preservadas en ciertas comunidades del sur de Francia, donde según algunas de esas tradiciones, María Magdalena llegó después de la muerte de Jesús llevando consigo a sus hijos, y es aquí donde aparece la afirmación que da título a este video, no como mito popular, no como leyenda medieval, sino como una posibilidad histórica que Benítez toma en serio, que examina con rigor, y que, cuando la pones frente a los textos disponibles, no parece tan inverosímil como la educación religiosa estándar querría que creyeras. María Magdalena, cuando Jesús fue crucificado, estaba embarazada de su segunda hija. Esto significa que ya había tenido un primer hijo, que su relación con Jesús no fue un encuentro espiritual tardío en el ministerio público, sino algo que venía de antes, algo que los evangelios canónicos, por razones que ahora podemos intuir, eligieron no narrar directamente. Pero aquí hay algo que necesitas considerar antes de rechazar esto por escandaloso o por imposible. Y es esta pregunta: ¿qué habría de escandaloso en que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, hubiera amado a una mujer? ¿Qué habría de escandaloso en que ese amor fuera completo, total, humano? La teología clásica responderá que el celibato de Jesús era parte de su naturaleza divina. Pero los propios evangelios no dicen eso de manera explícita. Jesús nunca declara su celibato, nunca lo predica como virtud propia. La idea de un Jesús célibe es, en gran medida, una construcción teológica posterior, reforzada por una tradición eclesiástica que veía el cuerpo y la sexualidad humana con profunda desconfianza. Piensa en el contexto histórico real. Jesús era un judío del siglo I, un rabino, como lo llamaban sus contemporáneos, y en la tradición judía del siglo I, un hombre adulto sin esposa era algo cultural y religiosamente inusual. El matrimonio no era solo una convención social, era un mandato del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, dice el texto, y la comunidad esperaba que todo hombre, especialmente uno de autoridad espiritual, formara una familia. El historiador judío Josefo, contemporáneo de los primeros cristianos, ni siquiera menciona el celibato como una virtud judía ordinaria. Los esenios eran la excepción notoria, y precisamente por eso eran notables. Pero Jesús no era esenio. Y aunque algunos intérpretes han querido conectarlo con esa comunidad, los propios evangelios lo muestran participando activamente en bodas, en cenas familiares, en la vida social y festiva de su cultura. ¿Qué pasa si, en ese contexto, Jesús simplemente tuvo una vida completa? ¿Qué pasa si la humanidad de Cristo, de la que la teología tanto habla, era realmente tan completa como decía ser? No te pido que lo afirmes como dogma, te pido que lo sostengas como pregunta, porque es en ese espacio de pregunta honesta donde la espiritualidad verdadera comienza, y es precisamente aquí donde la investigación de Benítez se vuelve más perturbadora, porque él no solo argumenta que Jesús estuvo casado con María Magdalena, argumenta que hubo hijos, y que esos hijos, llevados por su madre hacia el exilio, hacia las costas del Mediterráneo, dejaron rastros. Existe una tradición en el sur de Francia que no es un cuento popular reciente, es una tradición documentada desde al menos el siglo IX, y que algunos investigadores rastrean hasta mucho antes. La tradición dice que María Magdalena llegó a las costas de la Provenza, en la región que hoy se llama Sainte-Maguise de la Mer, poco después de la muerte de Jesús.
no sola, con un grupo que incluía a Marta, a Lázaro y a una figura misteriosa a quien los textos medievales llaman Sara la Negra. Sara la Negra es venerada hasta hoy por las comunidades gitanas de Europa como su santa patrona. Su imagen es oscura, su historia es opaca y su nombre aparece en fuentes que la describen como la hija de María Magdalena. La hija de María Magdalena considera esto: si Sara era la hija de María Magdalena y si cuando Jesús murió María Magdalena estaba esperando a su segundo hijo, entonces Sara podría ser esa segunda hija, la que fue concebida en los meses previos al Calvario, la que creció sin conocer a su padre, la que nació en el exilio, en tierra extraña, portando en su sangre una historia que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Esta posibilidad no está confirmada por ningún documento oficial, pero tampoco ha sido refutada con evidencia sólida. Existe en ese espacio inquieto donde la historia y la fe se rozan sin terminar de abrazarse. Benítez no afirma esto como revelación divina, lo investiga como periodista, y como periodista señala que la ausencia de negación no es lo mismo que la ausencia de verdad, que hay demasiadas tradiciones independientes en demasiados lugares geográficamente distantes apuntando en la misma dirección como para descartarlas sin más, y aquí el ritmo de la historia se detiene un momento, porque necesitamos ir más profundo aún, necesitamos volver al texto bíblico mismo, y necesitamos leerlo con otros ojos. Abre el Evangelio de Juan, capítulo 20. Es el amanecer del primer día después del sábado. María Magdalena va al sepulcro. Llega antes que todos los demás, antes que Pedro, antes que Juan. Ella es la primera. Y cuando encuentra la tumba vacía, su reacción no es de éxtasis ni de esperanza, es de desesperación. Llora, supone que alguien se ha llevado el cuerpo. Esa reacción es profundamente humana. No es la reacción de una simple seguidora que espera la resurrección. Es la reacción de alguien cuya pérdida es total, íntima, devastadora. Es el llanto de alguien que ha perdido algo que nadie más en ese momento comprende del mismo modo. Y entonces Jesús aparece, y el texto dice algo que ningún otro pasaje del Nuevo Testamento dice sobre ningún otro personaje. Jesús la llama por su nombre, María, solo eso, y ella lo reconoce en ese instante. Hay algo en esa escena que los teólogos han tratado como una aparición pascual entre muchas otras, pero si lees ese pasaje sabiendo lo que ahora estás considerando, si lees ese María pronunciado suavemente en un jardín al alba, sabiendo que esa mujer llevaba dentro de sí a la hija de ese hombre, el texto se transforma. Se convierte en algo que ninguna homilía dominical puede contener. Él la llama, ella lo reconoce, y lo primero que él le dice, según el texto de Juan, es: no me toques. O en otras traducciones, no me retengas, una frase extraña para dirigirla a cualquier seguidora ordinaria, profundamente cargada cuando se dirige a la madre de tus hijos. No te pido que adoptes una lectura como la única verdadera, te invito a sentir el peso de lo que el texto permite, y ese peso es considerable, pero la verdad va aún más lejos. En los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, hay un documento llamado el Documento de Damasco. En él se describen las reglas de las comunidades esenas para el matrimonio y la familia. Y hay una frase que los investigadores han leído con interés renovado a la luz de los estudios sobre Jesús. Describe cómo los líderes espirituales de esas comunidades a veces mantenían sus relaciones familiares en discreción, separadas de su rol público, para proteger a sus familias de la persecución. No estamos diciendo que Jesús era esenio, estamos señalando que la práctica de proteger a una familia del escrutinio público en un contexto de persecución religiosa y política no era ajena al mundo en el que Jesús vivió. Si hubo hijos, si hubo una esposa, si hubo una vida familiar que los redactores de los evangelios eligieron omitir por protección, por convención cultural, por instrucción de los propios involucrados, entonces esa omisión tiene lógica histórica. No es un absurdo, es, de hecho, lo que uno esperaría de una comunidad que estaba siendo perseguida y que quería proteger a los más vulnerables. Piénsalo de este modo: si tú fueras un apóstol en el año 70 después de Cristo, escribiendo el primer evangelio mientras Roma destruye Jerusalén y persigue a los seguidores del Mesías, ¿mencionarías por nombre a los hijos de Jesús? ¿Los pondrías en un texto que podría caer en manos del enemigo y señalar a personas inocentes para su muerte? No, los protegerías con el silencio, y así el silencio de los evangelios sobre la familia de Jesús no es necesariamente evidencia de su ausencia, puede ser, precisamente, evidencia de su existencia y de la necesidad de protegerla. Hay una obra del siglo XII que pocas personas conocen fuera de los círculos especializados. Se llama Legenda Áurea.
La leyenda dorada, y fue compilada por el arzobispo Jacobo de la Vorágine. En ella hay un extenso capítulo dedicado a María Magdalena, y en ese capítulo, que mezcla historia con hagiografía, aparece la narrativa de su llegada a las costas de Francia. La descripción es específica. Llegó en un barco, sin velas ni remos. Detalles que en la tradición medieval señalaban una intervención divina, junto con Marta, Lázaro y otros compañeros. La legenda áurea no menciona hijos, pero tampoco los niega, y lo que sí hace es describir a María Magdalena como una figura de autoridad dentro del grupo, no como una seguidora, como alguien que llega con una misión, que predica en la región de la Provenza, que convierte al gobernador local y a su esposa, y que retira al final de su vida a una cueva en las montañas, la cueva de la Sainte-Baume, donde pasa sus últimos años en contemplación. Esa cueva existe. Puedes visitarla hoy. Los peregrinos llevan siglos yendo allí, y la tradición oral de esa región, mucho más antigua que los textos medievales, describe a María Magdalena no como una pecadora redimida, sino como una mujer que llegó portando algo sagrado, no solo la memoria de Jesús, sino algo más concreto, algo vivo. Cuando escuchas esto, dentro del contexto de la afirmación de Benítez, la imagen se vuelve diferente. Una mujer que llega al exilio llevando una vida dentro, que da a luz en tierra extraña, que cría a sus hijos lejos del mundo que conoció, que guarda el secreto más grande de la historia como una llama protegida del viento. Esa imagen es profundamente bíblica. Esa imagen recuerda a otra madre que huyó al exilio con su hijo para protegerlo de un rey que quería matarlo. Esa imagen recuerda a Egipto, recuerda a Belén. Recuerda que la historia de Dios con la humanidad está llena de familias que cargan el futuro en su cuerpo mientras el mundo a su alrededor se derrumba. Ahora quiero que te detengas un momento, porque hay algo que necesitas observar con cuidado antes de seguir. Todo lo que hemos compartido hasta aquí, los textos gnósticos, las tradiciones provenzales, los manuscritos del Mar Muerto, la corrección vaticana de 1969, no está inventado. Existe, es real, está documentado. Lo que es especulativo es la conexión entre todos esos datos para llegar a la conclusión específica que propone Benítez. Y eso es exactamente lo que hace que esta investigación sea valiosa, no porque ofrezca certezas que los evangelios no ofrecen, sino porque nos obliga a hacernos preguntas que la tradición religiosa había clausurado. ¿Es posible que Jesús tuviera una familia? Sí. Históricamente es posible. ¿Está probado? No. ¿Cambia eso el valor espiritual de su enseñanza? No. ¿Cambia algo en la profundidad del Evangelio si aceptamos que el amor de Jesús por los seres humanos incluía también el amor humano más íntimo? Quizás, pero no en el sentido de disminuirlo, sino en el sentido de hacerlo más completo, más real, más cercano a tu propia experiencia de vida. Porque si Jesús conoció el amor de pareja, si conoció la anticipación de un hijo, si conoció la angustia de dejar atrás a su familia cuando fue al Calvario, si todo eso es verdad, entonces su sacrificio no fue el de un ser etéreo, ajeno al sufrimiento humano. Fue el sacrificio de un hombre que sabía exactamente lo que estaba perdiendo, que eligió de todos modos. Y esa elección, entendida así, es más grande, no más pequeña, pero hay todavía una capa más de esta historia que necesitamos examinar, y es la que se refiere no a María Magdalena como madre, sino a María Magdalena como testigo. Los 4 evangelios canónicos coinciden en algo que es estadísticamente notable. María Magdalena estaba presente en la crucifixión, estaba presente en el entierro, y fue la primera en llegar al sepulcro vacío. Es el único personaje que aparece en los 3 momentos culminantes de la historia de la pasión. Ningún apóstol masculino tiene ese registro. Pedro había negado a Jesús y estaba escondido. Judas había traicionado y se había ahorcado. Juan, según el propio Evangelio de Juan, estuvo al pie de la cruz, pero eso es una excepción que los propios historiadores han debatido. El resto de los discípulos, según el texto de Marcos, huyeron en el momento del arresto en el huerto de Getsemaní. Las mujeres se quedaron, y de todas las mujeres, María Magdalena es la que más veces aparece nombrada, la que toma la iniciativa, la que llega primero. Este no es un detalle menor. En un texto redactado en una cultura patriarcal, donde el testimonio de las mujeres no tenía validez legal, los redactores de los evangelios eligieron poner a una mujer como el primer testigo de la resurrección. ¿Por qué harían eso si no fuera porque era simplemente verdad? ¿Por qué inventarían un testigo cuyo testimonio era inválido ante la ley romana y ante la tradición judía? La respuesta más simple es la más poderosa, porque así fue, porque María Magdalena estuvo ahí. Porque no había manera de contar la historia honestamente sin ponerla en el centro. Y si estaba en el centro, si era la primera testigo de la resurrección, si era la que recibió el primer mensaje del Jesús resucitado y la que fue enviada a contárselo a los discípulos, a quien el Evangelio de Juan llama
apóstola de los apóstoles, una frase que los propios padres de la Iglesia usaron, entonces su papel no era periférico, era central. Ahora agrega a esa mujer central la posibilidad de que llevara dentro de sí a una hija aún no nacida en el momento de la crucifixión. Y la escena del Calvario se convierte en algo que ninguna catedral, ningún cuadro renacentista, ninguna película de Hollywood ha llegado a capturar en toda su dimensión. Una madre, embarazada, de pie frente a la cruz donde agoniza el padre de su hija, mirando sin poder hacer nada, sosteniendo vida dentro mientras contempla la muerte afuera. Esa imagen es casi imposible de sostener con los ojos secos. Y es, sin embargo, la imagen que la investigación de Benítez coloca ante nosotros. Hay un versículo en el Apocalipsis, el libro final del Nuevo Testamento, que los comentaristas han interpretado de múltiples formas a lo largo de los siglos. Es el capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, embarazada, a punto de dar a luz, y un dragón que espera para devorar a su hijo. La interpretación eclesiástica estándar lee a esa mujer como símbolo de Israel, o como símbolo de la Iglesia, o como figura de la Virgen María, pero hay exégetas, pocos, valientes, que señalan que esa imagen también puede leerse como el retrato de una mujer real, una mujer que portaba vida sagrada en su vientre mientras las fuerzas del poder imperial y religioso intentaban destruir lo que ella llevaba. ¿Es María Magdalena esa figura? No lo sé, y honestamente creo que afirmarlo con certeza sería una trampa. Pero meditar en esa imagen, sostenerla junto a la figura de la Magdalena embarazada bajo la cruz, produce algo que no es exactamente teología y no es exactamente poesía. Es algo intermedio, algo que se siente en el pecho antes de que la mente lo formule. Ese algo es lo que Benítez persigue en sus investigaciones, no la certeza doctrinal, sino ese espacio donde la historia y el misterio se tocan y donde el corazón humano puede conectarse con algo más grande que sí mismo. Ahora llegamos a una de las partes más delicadas de esta investigación, y es la pregunta de por qué todo esto importa hoy. Vivimos en un momento histórico particular, un momento en el que millones de personas se han alejado de las instituciones religiosas sin haberse alejado necesariamente de la espiritualidad. Un momento en el que la sed de sentido es enorme, pero la desconfianza hacia las respuestas empaquetadas es igualmente enorme. Y en ese contexto, la figura de María Magdalena, la Magdalena real, no la pecadora redimida de la imaginería medieval, tiene algo que ofrecer que ningún dogma puede ofrecer. Ofrece un espejo de lo que significa amar sin garantías, un espejo de lo que significa quedarse cuando todos huyen, un espejo de lo que significa portar vida dentro en los momentos en que la muerte parece ganar afuera. ¿No reconoces eso en tu propia vida? ¿No has tenido momentos en que dabas lo mejor de ti mientras el mundo a tu alrededor se desmoronaba? Momentos en que sostenías algo precioso, una esperanza, una promesa, una fe, en medio de circunstancias que no daban ninguna razón para sostenerlo. María Magdalena, leída así, no es solo un personaje del pasado, es una figura de resistencia espiritual que trasciende los siglos, y si llevaba a su hija dentro cuando Jesús murió, entonces esa resistencia no era abstracta, era literal, era biológica. Era la más fundamental de todas, la resistencia de la vida que se niega a rendirse ante la muerte. Hay algo más que necesito decirte sobre J. Benítez antes de continuar, porque para entender el peso de sus afirmaciones necesitas entender quién las hace. Juan José Benítez nació en 1946 en Pamplona, España. Comenzó su carrera como periodista en los años 70, investigando fenómenos inexplicados, ovnis, apariciones, eventos que la ciencia oficial no podía explicar satisfactoriamente. No era un creyente ingenuo, era un periodista formado en el escepticismo, acostumbrado a exigir evidencia antes de aceptar cualquier cosa. Su primer contacto profundo con la figura de Jesús no vino de la religión, vino de la investigación. Mientras documentaba casos de apariciones y experiencias espirituales inexplicadas en distintas partes del mundo, Benítez encontró convergencias que lo perturbaron. Testimonios de diferentes culturas sin contacto entre sí que describían experiencias similares con una figura de luz. Y esa figura, en muchos de esos testimonios, era reconocida como Jesús. Eso no lo convirtió en un devoto ordinario, lo convirtió en un investigador obsesionado con la figura histórica de Jesús. Y esa obsesión lo llevó a leer fuentes que la mayoría de los creyentes nunca leen: los textos gnósticos, los manuscritos copto-egipcios, las tradiciones hebreas antiguas, los historiadores romanos contemporáneos de Jesús, las tradiciones de las iglesias orientales, que preservan memorias distintas a las occidentales. De ese proceso surgió Caballo de Troya,
Y de ese proceso surgió también una visión de María Magdalena que es incómoda, precisamente porque está construida sobre fuentes reales, no sobre imaginación. Cuando Benítez afirma que María Magdalena estaba embarazada de su segunda hija cuando Jesús murió, no lo hace como fantasía narrativa. Lo hace como hipótesis periodística respaldada por un conjunto de datos históricos y textuales que, tomados en conjunto, generan una imagen coherente. Y esa coherencia es lo que hace que la pregunta no pueda descartarse fácilmente. Considera por un momento la coherencia interna de esta hipótesis con lo que sí sabemos con certeza. Sabemos que María Magdalena estaba en el Calvario, sabemos que estuvo en el entierro, sabemos que fue la primera en el sepulcro, sabemos que su reacción ante la tumba vacía fue de desesperación antes que de esperanza. Sabemos que Jesús la llamó por su nombre de manera única y especial. Sabemos que el Evangelio de Felipe describe una relación de intimidad inusual entre ellos. Sabemos que las tradiciones provenzales la describen llegando a Francia portando algo sagrado. Sabemos que Sara la Negra es venerada como hija de María Magdalena por tradiciones que se remontan a siglos antes de la era moderna. Cada uno de esos datos, tomado por separado, puede tener múltiples interpretaciones, pero cuando los alineas todos en la misma dirección, cuando los ves como partes de un mismo rompecabezas, la imagen que surge no es la de la pecadora redimida que lloraba agradecida a los pies del Maestro. La imagen que surge es la de una mujer que compartió su vida con Jesús, que lo conoció no solo como maestro, sino como compañero, que sufrió su pérdida no solo como discípula, sino como pareja, y que llegó al Calvario cargando no solo su dolor, sino la vida de su segunda hija. Hay algo en la teología cristiana que pocas veces se articula con claridad, pero que es fundamental para entender por qué esta historia importa a nivel espiritual. La encarnación, la doctrina de que Dios se hizo hombre en Jesús, no es un evento a medias, no es que Dios adoptó un cuerpo como disfraz, es que según la teología ortodoxa, Dios se hizo completamente humano, plenamente humano, completamente, sin excepciones. Eso significa que Jesús conoció el hambre real, la sed real, el cansancio real, el miedo real. En el huerto de Getsemaní, según Lucas, sudó gotas de sangre, un fenómeno médico real llamado hematidrosis que ocurre bajo estrés extremo. La soledad real, el abandono real, ¿por qué no el amor real? ¿Por qué no el amor humano en su forma más completa? Si la encarnación es total, si Dios asumió todo lo que es ser humano, entonces la exclusión del amor humano íntimo de la experiencia de Jesús no está en la doctrina, está en el discomfort de quienes construyeron la tradición posterior, en el discomfort de una cultura eclesiástica que heredó el neoplatonismo griego con su desconfianza del cuerpo y no la perspectiva hebrea que veía el cuerpo como sagrado y el matrimonio como reflejo de la alianza entre Dios y su pueblo. El Cantar de los Cantares está en el canon bíblico. Es un poema de amor erótico. Dios no lo excluyó de su palabra. La tradición rabínica lo llamó el más sagrado de todos los escritos. Y sin embargo, la tradición cristiana posterior trató el amor humano con una ambigüedad que los evangelios mismos no justifican. Entender a Jesús como alguien que conoció el amor humano en su plenitud no es una herejía. Puede ser, de hecho, la afirmación más completa de la encarnación que podemos hacer. Y entonces llegamos al momento más íntimo de toda esta investigación. Llegamos a lo que María Magdalena sintió ese viernes. No como teología, no como historia, como experiencia humana. Imagínala, una mujer en el tercer trimestre de su embarazo, de pie en la ladera de una colina a las afueras de Jerusalén. El sol de mediodía se vuelve oscuridad. El propio texto evangélico lo registra, y hay fuentes romanas y griegas que documentan un oscurecimiento anómalo en esa región, en esa época. El tierra tiembla, y ella está ahí, de pie, mirando, el hombre que amaba, el padre de su hija aún no nacida, agonizando sobre una cruz a la que lo habían clavado esa misma mañana. Y ella no puede hacer nada, solo estar, solo mirar, solo quedarse cuando todos los demás han huido. No sé si puedes imaginar ese peso. Yo no puedo. Nadie que lo haya vivido puede describirlo con palabras suficientes. Pero el texto bíblico lo registra con una sobriedad que es, en sí misma, devastadora. No hay adornos literarios en la descripción de María Magdalena bajo la cruz, solo su nombre, solo su presencia, solo el hecho de que estuvo ahí. Esa presencia, sostenida frente a ese nivel de sufrimiento, es uno de los actos de amor más grandes que la Escritura registra, y si estaba embarazada, si llevaba dentro a la hija que Jesús nunca vería crecer, entonces esa presencia es algo que las palabras no alcanzan a contener del todo. Hay una tradición mística que dice que los hijos sienten lo que sus madres sienten, que el bebé en el vientre, conectado a la madre por todos los canales que la naturaleza dispone, comparte de alguna manera su experiencia emocional. No
no lo sé con certeza científica, pero si es verdad, entonces esa niña, la segunda hija de María Magdalena, si la hipótesis de Benítez es correcta, experimentó la muerte de su padre antes de nacer. Y también 3 días después, de alguna manera, pudo haber sentido algo diferente, cuando su madre volvió del jardín con la noticia que cambiaría el mundo para siempre. No te digo esto para hacer el relato más dramático de lo que ya es. Te lo digo porque en esa imagen hay algo que trasciende el tiempo y el contexto histórico. Hay algo que habla directamente a nuestra experiencia de vida. Todos nosotros llevamos dentro algo que el mundo intentó crucificar. Todos nosotros hemos sido testigos de pérdidas que no podíamos prevenir. Todos nosotros hemos tenido que quedarnos de pie cuando todos los demás huían. Y todos nosotros, en nuestros momentos más oscuros, hemos tenido que confiar en algo que aún no podíamos ver, algo que estaba todavía dentro, esperando nacer. Eso es lo que María Magdalena encarna en esta historia. No es solo un personaje bíblico, es un arquetipo de la experiencia espiritual más profunda que existe, la fe sostenida en medio de la pérdida total. Permíteme ahora volver a Benítez, porque hay algo que él dice, no sobre María Magdalena específicamente, sino sobre el proyecto entero de sus investigaciones, que me parece profundamente honesto y que necesito compartir contigo. Él dice que no busca reemplazar la fe, que no busca destruir la religión, que lo que busca es hacer más real lo que la religión a veces hace demasiado abstracto, que cuando Dios se hizo hombre, ese hombre fue real. Y hacer real a ese hombre, con todo lo que implica ser real, no disminuye a Dios. Lo acerca. Esta observación me parece filosóficamente importante, porque hay una trampa en la que la devoción religiosa cae frecuentemente, la trampa de la idealización que deshumaniza. Ponemos a Jesús tan alto, tan lejos, tan perfecto en un sentido que excluye la humanidad real, que terminamos sin poder identificarnos con él. Y entonces el Evangelio, que fue proclamado como buena noticia para los pobres, los rotos, los marginados, los que sufren, se convierte en una historia de un ser luminoso que nada tuvo que ver con el barro y el sudor y las lágrimas de la vida ordinaria. Benítez, al insistir en la humanidad completa de Jesús, incluyendo la posibilidad de que amó, de que tuvo familia, de que sufrió la separación de los suyos al morir, no está blasfemando. Está, paradójicamente, devolviendo el Evangelio a las personas que más lo necesitan, a las personas que han perdido a alguien que amaban y no entendían por qué Dios permitió esa pérdida, a las personas que cargaron solos algo que debían haber cargado acompañados, a las personas que han tenido que seguir adelante cuando no tenían ganas de seguir. Para esas personas, un Jesús que supo lo que era dejar a una mujer embarazada al pie de una cruz no es un Jesús menor, es un Jesús mucho más cerca. Hay una pregunta que probablemente te estás haciendo en este punto, y quiero abordarla con honestidad. ¿Esto contradice las Escrituras? La respuesta honesta es no directamente. Las Escrituras canónicas no dicen que Jesús estaba casado, pero tampoco dicen que no lo estaba. Su silencio sobre la vida personal de Jesús es, como ya hemos visto, notable y con posibles explicaciones históricas plausibles. Lo que sí habría que considerar es si esta hipótesis contradice la naturaleza de Jesús tal como la define la teología cristiana, y aquí la respuesta es también no, siempre que partamos de una comprensión correcta de la encarnación. Si Jesús era plenamente humano, como la teología ortodoxa afirma, entonces haber tenido una familia no lo haría menos divino. La divinidad no es incompatible con el amor humano. Si lo fuera, el Génesis no diría que el amor humano es reflejo del amor de Dios. Lo que sí podría cambiar es la imagen institucional de Jesús que ciertas tradiciones construyeron por razones que tenían más que ver con el poder y el control que con la fidelidad al texto original. Y eso, reconozcámoslo, es incómodo. No espiritualmente incómodo de manera que destruya la fe, históricamente incómodo de manera que obliga a revisar ciertas estructuras de autoridad religiosa. Quizás ese es exactamente el tipo de incomodidad que una investigación honesta debería producir. Hay una última dimensión de esta historia que necesitamos explorar y es la que tiene que ver con el destino de esa segunda hija. Si Sara la Negra era la hija de María Magdalena, si nació durante el exilio en Francia, si creció conociendo la historia de su padre, si heredó una memoria que era demasiado grande para contenerla en un solo cuerpo, entonces su descendencia se convierte en algo que algunos investigadores, incluyendo los autores de El Santo Grial, La Sangre Real y, más popularmente, Dan Brown en El Código da Vinci, han llamado el sangreal, no el cáliz sagrado de la Última Cena, sino la sangre real, la línea de sangre real, la descendencia del Rey de Reyes, preservada en el exilio, protegida por siglos de olvido. Esto es lo que las leyendas medievales del Grial estaban intentando, en su lenguaje críptico y simbólico, transmitir.
no el objeto de una copa, sino el secreto de una descendencia. ¿Es esto verdad? No puedo afirmarlo con certeza. Benítez no lo afirma como certeza. Pero es notable que esta tradición, la de la línea de Jesús preservada en el sur de Francia, haya sido tan persistente durante tantos siglos, que haya generado una persecución real. Los cátaros, una comunidad cristiana del sur de Francia que tenía tradiciones propias sobre María Magdalena y que fue exterminada por la Inquisición en el siglo XIII en lo que la historia llama la Cruzada Albigense. 30 años de guerra, cientos de miles de muertos, todo para exterminar a una comunidad cristiana que vivía en el mismo sur de Francia donde la tradición situaba el exilio de María Magdalena. La coincidencia geográfica no es, en sí misma, evidencia, pero tampoco es insignificante. Quiero terminar este recorrido no con una conclusión que cierre todas las preguntas. Quiero terminarlo con la pregunta que creo que importa más. Si todo lo que hemos explorado hoy, las tradiciones provenzales, los textos gnósticos, la investigación de Benítez, la lógica histórica del silencio evangélico, la figura de Sara la Negra, si todo eso apunta, aunque sea como posibilidad, hacia una historia más compleja y más humana de lo que se nos enseñó, ¿qué hacemos con eso? La respuesta fácil sería buscar certezas, querer que alguien nos diga definitivamente si es verdad o no, querer que la ciencia lo confirme o que el Vaticano lo niegue para poder elegir un bando. Pero la respuesta que me parece espiritualmente más madura es distinta. Es la de habitar la pregunta, es la de dejar que la incertidumbre haga su trabajo en ti, porque la fe que no ha pasado por la duda es frágil, y la espiritualidad que no puede sostener preguntas incómodas no es espiritualidad, es comodidad disfrazada de fe. María Magdalena, al pie de la cruz, no tenía certezas, tenía amor, y ese amor la mantuvo de pie cuando no había ninguna razón racional para quedarse. Eso es lo que su historia nos ofrece, no respuestas, sino el ejemplo de alguien que se quedó de pie en lo más oscuro, que no huyó, que sostuvo lo que tenía que sostener, incluyendo posiblemente a una hija en su vientre, y que al amanecer del tercer día fue la primera en encontrar que la oscuridad no había tenido la última palabra. Y aquí hay algo que necesitas llevar contigo cuando este video termine. No importa lo que pienses sobre la veracidad histórica de la hipótesis de Benítez. No importa si te parece convincente o si te parece especulativa. Lo que importa es lo que esta historia te dice sobre el carácter del amor, sobre la naturaleza del sacrificio y sobre la posibilidad de que la vida, real, encarnada, vulnerable, embarazada de futuro, sea el argumento más fuerte que existe contra la desesperanza. Porque si María Magdalena llegó al Calvario llevando una vida dentro, si se quedó de pie mientras el mundo se oscurecía, si siguió caminando hacia adelante cuando Jesús ya no estaba, hacia el exilio, hacia la tierra desconocida, hacia la cueva de la Sainte-Baume, donde pasaría sus últimos años, entonces su historia no es solo una historia de pérdida, es una historia de transmisión. Ella transmitió algo, a sus hijos, si los tuvo, a las comunidades que la escucharon predicar en la Provenza, si esa tradición es real, a nosotros, que 2000 años después seguimos intentando entender qué llevaba dentro, y lo que llevaba dentro, sea lo que sea que ese misterio contenga, era vida, era futuro. Era la posibilidad de que algo que parecía terminado el viernes pudiera florecer de nuevo el domingo, y seguir floreciendo y seguir transmitiéndose hasta llegar a este momento en que tú y yo nos encontramos a través de esta pantalla, preguntándonos juntos sobre una mujer que estuvo de pie cuando el mundo se derrumbó. Hay una pregunta final que quiero dejarte, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo. Si la historia completa de Jesús incluye a una mujer que lo amó en la plenitud de ese amor, que cargó en su cuerpo el futuro de ese amor, que fue testigo de su muerte y primera testigo de su resurrección, si esa historia completa es la que el Evangelio guarda entre sus líneas, ¿qué dice eso sobre el valor que Dios le da a lo humano? ¿Qué dice sobre el valor que Dios le da a la mujer? ¿Qué dice sobre el valor que Dios le da al amor? Y más cerca de ti, si Dios se hizo hombre con todo lo que eso implica, si aceptó la vulnerabilidad de amar y de ser amado, si eligió la encarnación total y no a medias, ¿qué le impediría estar ahora mismo en lo más ordinario y en lo más íntimo de tu propia vida? Nada, absolutamente nada. Ese es el Evangelio, no el que cierra preguntas, el que las abre hacia algo más grande. Y María Magdalena, la real, la embarazada, la de pie bajo la cruz, la primera testigo del alba, lleva 2000 años siendo ese Evangelio encarnado, esperando que alguien se detenga lo suficiente para verla. Hoy nos detuvimos, y eso, ya de por sí, vale el camino.